¿Qué tal? Feliz jueves. Esto es The Wise Man, su programa de cada 8 días. Mi nombre es Manuel Callejas y estamos por finalizar el segundo mes de 2021. 2021. Qué rápido se ha ido el tiempo. Llevamos 21 años del nuevo milenio, del nuevo siglo y pues 2 años ya de la nueva década, los nuevos 20. Que por cierto, hay comentarios de todo este rollo que hablan de que la historia es cíclica y que en un momento dado determinado, pues la historia se repite. Un ejemplo es lo de la pandemia. Se habla mucho que la pandemia que estamos sufriendo hoy en día por el COVID es algo repetitivo de algo que sucedió hace 100 años, la fiebre española, la gripe española, que mató a muchísimas personas a inicios del siglo XX. Y igual hubo una peste negra, proveniente de China a principios del siglo XIX. Y tal parece que progresivamente hubo acontecimientos parecidos. De igual manera, se menciona que pues si la historia es cíclica, no tengo el dato per se, pero podríamos empezar a analizarlo. La década de los 20, el siglo pasado, denotó básicamente en un refundamiento, refundar de nuevo a la sociedad, básicamente para ¿cómo se llama? Para poder en un momento dado olvidar lo que había venido de la pandemia y de la gran terrible Primera Guerra Mundial. Fue espeluznante esa época. La primera década del siglo XX se convoca específicamente a 4 rubros importantes. El primero, la pandemia de la gripe española. El segundo, a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, llamada así. A la conflagración de la revolución bolchevique en Rusia, que da el nacimiento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer establecimiento de un Estado comunista, marxista, que derivó en unas nuevas doctrinas leninistas, estalinistas, trotskistas. La Revolución Mexicana, la primera gran revolución social del siglo XX, con visos humanistas y de integración y de empoderamiento de la clase media. Y por último, la caída o el eclipsamiento del gran imperio británico comienza en esa época. Es más, los primeros conflictos interesantes entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pues primero son las guerras entre Estados Unidos y España, donde Estados Unidos toma a Filipinas, Puerto Rico y apoya la independencia de Cuba, teniéndolo como casi un protectorado. Mientras que la guerra Boer en Sudáfrica y la guerra Boxer o de los Boxers en China, en Macao y en Hong Kong específicamente, entre el imperio chino y el imperio del Reino Unido, el imperio británico, hacen la caída o el opacamiento del imperio británico y el surgimiento del nuevo establishment que sería Estados Unidos, que se vendría a conformar completamente
desde mediados de la Segunda Guerra Mundial, y a su fin lo encumbra completamente, y estamos todavía en este momento, aunque si volvemos a hablar de las cuestiones cíclicas de la historia, podríamos ver similitudes. Hemos estado viviendo el eclipsamiento del imperialismo anglosajón, yanqui, es norteamericano. Hemos visto el eclipsamiento de las economías básicas o nacionalistas por el surgimiento de bloques comerciales internacionales, y la pandemia, igual que la gripe, y vienen revoluciones interesantes en el mundo, ¿no? O sea, la parte interesante, esto tiene que ver en las primaveras árabes que se dan a principios de este siglo, en el cual se reconforma completamente la idea del maometanismo o el islamismo, la guerra en el Medio Oriente y la guerra fría, no tan fría, entre el bloque chino desde el punto de vista comercial contra el bloque americano, Norteamérica, ¿no? Es una guerra comercial, la cual Estados Unidos ha perdido. Ha habido bajas de ambos lados, pero básicamente va en ese sentido. Entonces, si hay remembranza, si hay reciprocidad en esto. Entonces, creo que sí. Y a lo que iba es porque en el siglo XX, al final de esa primera década, esas primeras 2 décadas, los unos y la de los 10, en los 20 se llaman los alocados 20. Los alocados 20, lo que se busca básicamente es simple y sencillamente tratar de lanzar al mundo la locura y olvidarnos de todos. Pues se llaman reventadísimos. No sé si ustedes ven el Gran Gatsby o películas que hacen mención a los 20 del Charleston, la rebeldía, las minifaldas de Charleston o los vestidos Chanel contra la vestimenta antigua, se da, ¿no? Entonces, ahora se habla que es muy posible que venga un revertimiento social de esta forma, o sea, que cuando salgamos de la pandemia en los próximos 2 años, podríamos estar entrando a una nueva era de los alocados 20. Pero si esto es cierto, si la historia es cíclica, entonces podríamos estar pensando que al final de los 20 estaríamos entrando en una etapa crítica, porque ¿qué es lo que pasó en los 30 en el mundo? El surgimiento del fascismo. Y el fascismo nos llevó a la gran conflagración llamada Segunda Guerra Mundial. Vean, y ahorita lo vamos a analizar un poco más. Me voy a ir a un corte. Al regresar voy a retomar el tema y los voy a invitar también a la cápsula de César Benedicto. ¿Sí? Esto es de Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas. Estamos por terminar este mes, que es el mes del amor y la amistad, pero creo que las cosas van mejorando. Regresamos después de este corte. ¿Qué tal? Esto es de Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas y estamos de vuelta aquí en su programa donde charlamos de todo. Definitivamente. Estamos hablando un poco sobre cómo la historia es cíclica y cómo se repite. Y antes de continuar con esto, quiero abrir el espacio a César Benedicto, como todos los jueves, con su espacio de cisterna de sol,
y donde nos hace la recomendación literaria de todos los jueves. Bienvenido, César, adelante. ¿Qué tal? Esta es la participación de Cisterna de Sol, César Callejas.me, para The Wiseman, con la recomendación literaria de la semana, un libro de particular interés, de gran belleza, sí, pero sobre todo que toca de fondo las fibras de los que escriben, que exhibe la manera en que juzgamos sus vidas y que desarrollan su existencia de cara a la creación literaria. La última palabra, de Hanif Kureishi, escritor inglés de origen indio, que ejerce su oficio en la Inglaterra contemporánea y se refiere mucho a la vida de los migrantes indios pakistaníes, y uno de ellos, que llega a ser un gran escritor, llega el momento en que su vida productiva parece acabarse y quiere renovar sus ingresos a través de la escritura de una biografía. ¿Hasta dónde llega la verdad? ¿Hasta dónde llega el cuestionamiento sobre la existencia de los demás? ¿Y cómo juzgamos la vida de los grandes escritores si no es a través de su obra? No lo olvide, Hanif Kureishi, La última palabra, Cisterna de Sol, CésarCallejas.me. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Excelente recomendación del texto de hoy. Y además, me voy a permitir poner una liga aquí abajo referente a un curso que va a estar dando sobre literatura César Benedicto. Entonces, quien quiera inscribirse, lo dejo aquí al marco. Pues retomando el tema, estábamos hablando de qué tan cíclica es la historia. Y vimos algunas similitudes entre los 20 y los 10 del siglo XIX, del siglo XX, perdón, y ahora el siglo XXI. Pues vamos al siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX? ¿Qué pasa en los primeros 10, 15, 20 años del siglo XIX? Pues para empezar, una conflagración mundial igual que la que hubo en el siglo XX. La conflagración europea de las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte invade la mayoría de las naciones europeas, las subyuga, y esto trae como consecuencia una serie de cambios políticos a nivel mundial, entre ellos el eclipsamiento del imperio español. Se eclipsa el imperio español, surge el imperio británico con gran fuerza en esa época, cuando la batalla de Trafalgar le da el triunfo a los ingleses contra Napoleón, y en la gran batalla de Waterloo, ahí en Bélgica, y trae como consecuencia primeramente las revoluciones o independencias en América, México y Centroamérica, y después le sigue el norte de Sudamérica y Sudamérica, o sea, Simón Bolívar y San Martín hacia abajo, en esa parte. Es una conflagración mundial, un reconfiguramiento de la política con una rivalidad ya entre los franceses y los ingleses en ese momento, y el poderío completamente británico extendiéndose a lo largo de todo el globo. Hubo una pandemia también, se los acabo de mencionar, un brote de peste, y también falleció muchísima gente. No fue tan global como el de la española o el que tenemos hoy, porque pues la globalización no es lo que existe hoy. ¿Y qué pasó a partir de los 20? Pues viene un resurgimiento a través de la segunda revolución industrial, un replanteamiento de la sociedad, ¿sí? Es decir, si hubo unos alocados 20 en el siglo XIX, así como en el siglo XX, entonces es muy posible que en el siglo XXI tengamos unos alocados 20. Pero retomo la cuestión de que si la historia es cíclica, tendríamos que
tomar cartas en el asunto, porque aunque la historia sea cíclica, el destino lo escribimos nosotros, ¿sí? Y aquí quiero citar algo específico. Hay un texto que se llama Código Secreto Biblia, y es un libro que no es de ciencia ficción, es un libro real sobre un ingeniero israelí, un judío, que lo que hace es digitalizar todo el texto de la Biblia. Y no la Biblia católica, sino tomar cuestiones de la Torah, el Antiguo Testamento y algunas cuestiones del Nuevo Testamento, como lo manejan ellos, el libro de los profetas. Lo digitaliza y empieza a jugar estadísticamente con el texto de la Biblia, y en él básicamente encuentra algunas analogías o incidencias en el texto. ¿Qué quiero decir con esto? Empieza a encontrar, utilizando técnicas de minería de datos, de business intelligence, y si se le hace un cuestionamiento para encontrar alguna cuestión específica, para decir algo, decir 2021. El algoritmo extrae relaciones o palabras o fuentes o citas de los textos bíblicos judaicos que, adecuadas de alguna forma, dan pistas. Es interesante este libro, es muy interesante, les voy a decir por qué. Porque Shimon Peres estaba gobernando cuando se realiza este experimento. Y Shimon Peres estaba siendo asediado básicamente por los palestinos y los sirios, y no da crédito cuando le empiezan a hacer preguntas al programita sobre Shimon Peres, y da una fecha, ¿no? Y esa fecha tenía relación con un mitin político que iba a tener Shimon Peres. La pregunta es: ¿cuándo murió Shimon Peres? Y dan la fecha de ese tiempo. Y todo va hacia una fecha en la cual estaba programado un mitin para Shimon Peres. Se cancela el mitin de Shimon Peres, vuelven a hacer la pregunta y cambian las fechas, fíjense. Cambian las fechas y todo apunta hacia una nueva fecha en el futuro, en base a la muerte de Shimon Peres. Entonces, Shimon Peres tuvo un atentado, pero le pregunta quién maneja o de qué manera se puede modificar el futuro después de estas aceleraciones, y el programita le dice: ¿tú? Y le pregunta: ¿pero quién escribe la historia? Y contesta: Jehová, Yahvé. Dice: pero ¿qué modifica la historia? Tus acciones. Es curioso, Lean ese libro, se los recomiendo. Si lo pueden encontrar, léanlo. Muy, muy interesante. Es verídico, es real, no es una falsedad. Y sí se los recomendaría que lo leyera. Entonces, por eso digo que si miráramos a los 30 del siglo pasado, espero no repitamos la historia, porque en los 30 recuerden que surgió el fascismo y después vino la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de los 40, que hoy yo no creo que una conflagración mundial pudiera durar los 7 años que duró la anterior. Entonces, yo creo que una conflagración mundial hoy no duraría más de 3 años, 2 años. O sea,
sería terrible y una confrontación mundial en este momento sería indescriptible, ¿no? O sea, ¿qué hace falta? Hace falta una guerra y todos lo sabemos porque las guerras incentivan la economía y saliendo de la pandemia la economía va a estar muy, muy golpeada. Se va a tener que incentivar. Este es un punto muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos retomar ese punto y ver qué onda. Pues no sé, eso lo dejo tarea. Vamos a ir a un corte. Me quedé incluso yo pensando en esa situación y voy a invitar a alguien para la próxima sesión que nos hable un poco sobre estas cuestiones de la historia cíclica. ¿Sí? Esto es The Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas. Nos vamos a un corte y regresamos después de esta pausa. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en The Wiseman, su programa de cada 8 días. Mi nombre es Manuel Callejas y le voy a dar entrada rapidísima a la cápsula de Marianita Callejas, de la historia de, que hoy trae un tema muy, muy interesante. Los dejo con ella y regresamos después de la cápsula. Hola, yo soy Mariana y hoy les voy a platicar acerca de un avance un poquito de una de las noticias que se dio a conocer apenas, que habla acerca de las vacunas y cómo se van a implementar aquí en México. Bueno, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que esas vacunas que tienen menor eficacia contra el coronavirus se van a aplicar en personas menores de 45 años, se supone. Por lo tanto, las vacunas que tienen mayor eficacia, como son AstraZeneca, Pfizer, Biotech, Sputnik, la rusa, van a aplicarse en adultos mayores de 45 por tener esos riesgos superiores de complicaciones y mortalidad por el coronavirus. Por lo tanto, el secretario de Salud menciona que es muchísimo más recomendable usar las vacunas con mayor eficacia en la población más vulnerable ante el virus. Entonces, palabras explícitas del secretario de Salud menciona: para la población económicamente activa de menos de 45 años, desde el punto de vista técnico, sería más recomendable usar biológicos con eficacia de entre 50 y 60%. Por lo tanto, como mencioné, esas vacunas, las más eficaces, las más fuertes, van a ser aplicadas a adultos mayores de 45 años. Bueno, también el secretario de Salud mencionó que estos criterios, ¿no?, para seleccionar a los adultos mayores para la fase 2 del plan de vacunación tienen una lógica técnica y análoga basada obviamente en las recomendaciones de la OMS. Y también se habla, ¿no?, de que las vacunas que requieren ultracongelación se van a aplicar en zonas urbanas, mientras que las que no lo requieran van a ser en zonas rurales. Bueno, en cuanto a realmente qué es lo más óptimo y qué es lo que se recomienda, eso yo creo que depende, es la opinión particular de cada persona. Hay crítica también sobre esta implementación y sobre cómo ha habido una gran falta de implementación y de ética por parte de México respecto a la vacunación. Y se sabía que México era un país líder en vacunación. Se supone que la población mexicana era una de las que más favorecía y tenía la cultura, ¿no?, de la vacunación respecto a otros países como Francia. Pero bueno, se da este informe y se menciona que las personas menores de 45 van a recibir la misma dosis claramente, pero una vacuna que tenga una menor eficacia contra el coronavirus. Esto quiere decir que no va a ser hospitalización ni nada, simplemente van a ser obviamente síntomas leves, pero las realmente vacunas eficaces y que son realmente fuertes van a ser aplicadas a gente mayor de 45. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto y cómo sigue toda la cuestión de la vacunación frente a esta batalla contra el virus, que es el coronavirus. Entonces, puedo platicarles en el siguiente video la próxima semana acerca un poquito de cómo han hecho los países y las diferencias entre la aplicación que se ha dado en países no líderes como lo ha sido Israel, que ha creado una campaña de vacunación espectacular y ha tenido gran éxito,
y diferencia, ¿no?, contra países como México, que realmente han dado mucho que desear. Entonces dígame, creo que sería óptimo y sería muy bueno pues platicar un poquito de eso y mezclar y hablar de las diferencias y también en general, ¿no?, de cómo está haciendo la vacunación en el mundo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marianita, por tu cápsula, te lo agradezco mucho. Siempre son muy, muy interesantes esos temas, más desde el punto de vista millennial que tú le impones. Y me he dado cuenta y según las llamadas del público les gusta muchísimo, ¿no? Hay gente que le gusta ver el tema y cómo lo enfocas. Estoy hablando de lo cíclico de la historia, pero ahora quiero hablar básicamente de un tema que me dejó sin habla este martes pasado. Este martes pasado, el dueto Daft Punk, este dueto de dos robots, conformado por Guy Manuel de Home Cristo y por Thomas Buckler, se disolvió. Se disolvió Daft Punk después de más de 20 años de estar trabajando. Y me gustaría hablar de algunas cuestiones interesantes de Daft Punk. ¿Por qué se llama Daft? Daft proviene de su primer DVD, el cual se llama A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes, de donde toman el D de Dogs, la A de Androids, la F de Firemen y la T de Tomatoes. Este es del Daft Punk, ¿sí? Y de ahí viene el nombre realmente del Daft Punk y el funk como tal, ¿no? Y lo convierten así porque su primera canción se llama Daft Punk, que se lanza en 1985, que ellos se formaron en el 93 y la presentan en el álbum Homework. Sin embargo, su primera aparición como androides bailando se ve en el video de Around the World del 97, del álbum Homework también, y en el cual pues los vemos ya como tal. Tienen varios premios, subieron varios premios ellos como tal, y lo que me gustaba o me gusta a mí de Daft Punk es la temática de géneros que interpretan. Ellos estaban desde el French House, una especie de acid house, acid jazz, new disco, o sea, tocaba música disco, synth pop, o sea, solamente acordes, house, el funk, definitivamente. O sea, ¿quién puede olvidar sus dos últimos discos emblemáticos donde invitan a Nile Rodgers del grupo Chic de los 70s, un grupazo de música disco? Nile Rodgers colabora con ellos y sacan de Get Lucky, un discazo, pop y rock electrónico. Es padre ver la obra que hicieron estos cuates, un sinnúmero de remixes en discotecas que se generan a través de ellos, pero sí podría decirles básicamente que ellos pues, tienen en el 97 el disco Homework, en el 2001 Discovery, 2005 Human After All, los humanos después de todo, 2013 Random Access Memory, es un discazo Random Access Memory, o sea, es algo único. Ese disco para mí es lo máximo de ellos. Tienen en 2001 y en 2007 dos discos,
en vivo. Tienen 3 discos de mezclas, del cual yo les recomiendo mucho el de 2011, Tron Legacy Reconfigured, el legado de la reconfiguración de Tron, y Tron en remembranza a la película de Tron, de quien hicieron la banda sonora, la segunda versión de Tron. Y hay una serie de discos recopilatorios en 2006, Music Volumen 1 y Music Volumen 2. Uno contiene un DVD y otro no. Y es una pena que se hayan separado. Su último gran éxito, Instant Crush, de Random Access Memory, les digo, es un disco brutal. Y Instant Crush es un éxito de hace 1 año, 2 años, todo está sonando, aunque el disco se lanzó en 2013. ¿Sí? En ese se desprende Get Lucky y el de Love Yourself to Dance. O sea, son 2 rolas funky disco inconmensurables, aunque no sé, Robert Rock es una rola padrísima de 2006. Entonces, para mí es una barbaridad que se hayan decidido separar. Pero pues, en fin, ¿qué puedo hacer? Les dejo aquí la imagen de Daft Punk con y sin cascos para que los conozcan. Bien, pues esto fue The Wiseman. Mi nombre es Manuel Callejas y nos estamos viendo dentro de 8 días. Que tengan un feliz inicio de marzo. Ahí viene la primavera ahora sí. Y las vacunas creo que ya están llegando y espero que se pongan las pilas del gobierno para que todos podamos ser vacunados. Dios los bendiga y nos estamos viendo dentro de 8 días. Muchas gracias.